Buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mesa redonda que tiene por tema toda la agenda de temas de campaña y las preferencias electorales. Nos acompaña en este día el doctor Fernando Castaños, que es doctor en filosofía por la Universidad de Londres, es investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales, es coautor del libro La democracia en México y América Latina, claves de lectura, y además es coeditor del Prontuario de la Democracia que se publica en el instituto. También está con nosotros el doctor Enrique Gutiérrez. Enrique es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana, es coordinador del diplomado en análisis de coyuntura política, es doctor en ciencias sociales con especialización en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, y es, entre sus libros más recientes en coautoría está La ciencia política, disciplina académica, profesionalización y nuevos horizontes, y reflexiones en torno a la ciencia política y a la política en América Latina. Muchas gracias, Enrique, por estar aquí con nosotros. Y también le damos las gracias al doctor Francisco Reveles de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. También es doctor por esa facultad, con especialidad en ciencia política, y tiene dos libros muy interesantes en torno justamente a la reflexión sobre esta disciplina: La ciencia política hoy, que sabemos, y Gobiernos y democracia en América Latina, problemas del ejercicio del poder en democracias realmente existentes. Francisco, también te damos las gracias por estar aquí en esta mesa, que repito, el tema es temas electorales, temas de campaña y preferencias electorales. Entonces, esta primera ronda la voy a hacer por orden alfabético. Le doy la palabra a Fernando Castaños y para una intervención de aproximadamente 7 minutos. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Yolanda. Me da mucho gusto estar aquí contigo, con Francisco, con Enrique. Gracias al instituto, a Miguel Armando López Leiva y a José Luis Velasco por la invitación a estar en esta mesa. Yo quiero empezar tratando de exponer algunas ideas básicas acerca de la idea de que una contienda electoral es una disputa temática. Me parece que este es el punto de partida para lo que yo quisiera plantear más adelante. Normalmente, cuando vamos a votar, pensamos quién es el o la candidata que tiene mejores atributos, quién es más capaz, quién es más honesto, más confiable, pero también pensamos qué cuenta, cómo relata lo que ha pasado, lo que está pasando, cómo se encadenan los hechos según su visión, quiénes son los responsables, quiénes son los culpables, quiénes sufren, quiénes se benefician, quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Y también pensamos qué proponen, cuáles son los asuntos que le importan más, qué piensa hacer al respecto. Entonces hay tres grandes campos: el de la caracterización de los candidatos,
el de la narrativa y el de las propuestas. Después de pensarlo un rato, muchas veces la gente piensa que el campo más importante es el tercero, el de las propuestas. Por ejemplo, la candidata de Morena en Tlaxcala el fin de semana pasado, después de salir de un debate entre candidatos, en una entrevista a un canal de televisión, dijo que había ganado el debate y le preguntaron por qué pensaba eso. Ella dijo, porque tengo las mejores propuestas. Ayer o antier, Eduardo Bors declinó su candidatura en Sonora y le preguntaron por qué y dijo, porque es la mejor manera en que Sonora puede avanzar en la solución de los problemas de seguridad y prosperidad. Es decir, eh, tenemos la idea de que se está votando por lo que quieren o pueden hacer los candidatos en el futuro. No siempre es así. Muchas veces pesa más la narrativa que cuentan, cómo lo cuentan, y muchas veces pesa más las caracterizaciones personales. Hay otros campos también de disputa, pero justamente en la campaña, una de las cosas que se está dirimiendo es cuál de estos campos va a pesar más. Hay elecciones en las que pesa más las propuestas, la agenda de políticas públicas, la agenda que se está planteando. Hay otros en que cuenta más la visión, la narrativa. Y hay otras elecciones en que cuentan más las características de los candidatos. Dentro de cada campo se disputa de manera más específica de qué se trata. Por ejemplo, ya mencioné, en Sonora están pensando que se trata en primer lugar de seguridad y en segundo lugar de prosperidad. En muchos estados se está pensando que en primer lugar es un asunto de lucha contra la corrupción. En otros lugares están pensando que es un asunto de desigualdad. Generalmente, una contienda es un asunto muy complejo, en que dentro de cada uno de estos tres campos, el de la caracterización, el de la narrativa y el de la agenda, se disputan muchos asuntos y la manera en que se disputa cada uno de ellos hace que todo ese campo se vuelva importante o que ese campo pierda importancia. Digamos que se está jugando en dos dimensiones al mismo tiempo. ¿Cuál es el campo y cuál es el asunto específico? Y esto generalmente se simplifica al final de la contienda. Generalmente queda un tema como el más importante para la mayoría de la gente y el candidato que está asociado con ese tema es el que gana la elección, o la candidata que está asociada con ese tema es el que gana la elección. Esta simplificación dentro de toda esta complejidad se empieza a dar desde el principio, y esta es una de las dificultades que tienen los candidatos, los estrategas, cómo propiciar la simplificación de la disputa, que de entrada es muy, muy compleja. Y hay condiciones que predisponen a esa simplificación. Una de ellas es que no podemos poner atención a todo. Toda esta complejidad nos rebasa, sobre todo si queremos continuar con nuestra vida cotidiana, y la mayoría de la gente quiere continuar con su vida cotidiana. Entonces, los votantes somos muy selectivos. Ponemos atención a unas cosas, no a otras. Lo que se está buscando en las campañas es
jalar nuestra atención hacia un lado, hacia otro, impulsar un tema que se vuelva más importante que los demás, quedar asociado con ese tema. Y para terminar esta primera intervención, voy a dar un ejemplo muy específico. En el tercer campo, el de la agenda o el de las propuestas, casi nadie tiene una idea muy clara de qué es específicamente lo que está proponiendo cada candidato. Lo que se nos queda es de qué habla y no qué dice. No sabemos qué piensa Burs de la prosperidad, ni qué piensa de la seguridad. Tampoco sabemos qué piensa el candidato en favor del cual él declinó de la seguridad. Tampoco sabemos qué piensa de la prosperidad. Exactamente cómo le va a hacer para resolver eso. Lo que sabemos es que les importa a los dos la seguridad y la prosperidad. Entonces, lo que queda es el tema de la agenda más que la propuesta específica. No queda el predicado, no queda lo que se dice, queda de qué se habla. Por eso decimos que es una contienda temática, porque lo que va quedando son los temas y no los predicados. Esta es una teoría muy sólida y que se ha seguido desarrollando, que impulsaron dos autores, Bosch y Farley, después de estudiar 50 años de contiendas electorales en 17 democracias. Me parece que es una teoría, no es la única y no nos explica todo, pero hay que empezar por ahí. ¿Cuáles son los temas en disputa? ¿Cómo se están promoviendo? ¿Cuál sube? ¿Cuál baja? ¿Qué candidato queda asociado con qué tema? Por aquí empezaría yo. Muchas gracias, Yolanda. Tu micrófono. Gracias a ti, Fernando. Antes de seguir la discusión, le voy a dar la bienvenida a Francisco Abundis, que se suma aquí a la mesa de discusión. Buen día, Francisco. Bienvenido. Francisco es el director de Buenos días, Parametría. ¿Cómo están? Y la dinámica, nada más rápidamente te la digo, Francisco, 7 minutitos por intervención. Ahora le voy a dar la palabra a Enrique Gutiérrez y después a Francisco Reveles, y por último te doy a ti para la primera intervención. Gracias, perfecto. Gracias y bienvenido. Gracias. Adelante, Enrique, muchas gracias. Gracias, Yolanda. Un gusto estar aquí. Bienvenido, Francisco. ¿Cómo estás? Bueno, Francisco Abundis, porque Reveles ya lo habíamos saludado. Bueno, pues en primera instancia, por supuesto, agradecer a los organizadores del evento, particularmente a los doctores Miguel Armando López Leiva, director del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, al doctor José Luis Velasco y, bueno, a la doctora Yolanda Meyenberg, moderadora de esta mesa, y a los colegas, doctor Fernando Castaños y a Francisco Reveles y Francisco Abundis. Por supuesto, un saludo a todos y todas las colegas que nos acompañan también vía la transmisión de YouTube. Yo voy a empezar con algunos elementos que me parece importante como plantear en un primer momento. Creo que por fortuna estamos en un espacio académico en el que seguramente podremos contrastar ideas, información, perspectivas o incluso hasta ideologías, siempre como en un marco de respeto y de pluralidad. Seguramente mi perspectiva será algo contrastante con la de los colegas que están aquí, con los que me toca el honor de compartir la mesa, y con muchos de los que nos acompañan en el evento. Y digo esto porque me parece que sí se tiene que ser como muy crítico de los diferentes actores que están presentes en el proceso electoral. Me parece que en un marco democrático todas las instituciones, absolutamente todas, tienen que estar sometidas pues al escrutinio público, y bueno, pues es un elemento fundamental en donde no se escapan, digamos, las instancias administrativas o jurisdiccionales que participan en la organización y supervisión del proceso electoral, incluido, por supuesto, el INE, el tribunal, los partidos y también los funcionarios públicos. Dicho esto, un poco platico la estructura de la charla que preparé. Seguramente dividiré en las 3 intervenciones que tenemos algunos de
de los elementos, pero sí me interesa, digamos, los 4 elementos que planteé son, uno, qué es lo que está en juego en el proceso electoral; 2, hacer unas pequeñas notas sobre los problemas que nos trae la reforma 2014 y dónde nos deja parados precisamente por eso. El tercero es una suerte de contexto muy breve político que define un poco este conflicto entre las instancias públicas que están presentes, y después una interpretación que yo hago de algunas de las encuestas que están presentes en el espacio público. Dicho esto, entonces, el primer elemento, que creo que no es menor, sí se refiere a resaltar que estas votaciones del 6 de junio, pues sí plantean un reto, yo diría, mayúsculo para todo el país y para las instancias que organizan elecciones. Justo porque no podemos olvidar que estamos en medio de una pandemia mundial que incluso al propio Instituto Nacional le plantea retos muy importantes, además de ser las elecciones más grandes de la historia. Cada vez que llegamos a proceso electoral se dice lo mismo, pero estas en verdad plantean un reto muy importante por todo lo que está en juego en términos de la renovación de la Cámara de Diputados, de las 15 gubernaturas, de los 30 congresos locales, de los 1900 ayuntamientos, es decir, un total prácticamente de más de 21,000 cargos que están en disputa, y que de alguna manera, bueno, lo que marca es una pelea, una disputa, ya lo decía el doctor Fernando Castaños, en estas dimensiones que se plantean de los asuntos de la agenda de discusión y de los temas que se posicionan y de los elementos que están ahí en términos de esta disputa política, pero digamos el tamaño de lo que está previsto frente a nosotros pues no es menor. Y en ese sentido, pues imagínense ustedes justo la organización que plantea la participación de más de 94 millones de ciudadanos que están o que podrían potencialmente votar, y que va a requerir la instalación de por lo menos 161,000 casillas con toda la estructura que el propio instituto tiene que movilizar. Y en ese sentido, uno de los primeros elementos que me gustaría señalar, que creo que no es un tema menor, es que una de las cosas que está en juego para las elecciones del 21, sí me parece que es la posibilidad de tener mayoría en el Congreso para terminar desde una perspectiva de consolidar la agenda del Ejecutivo Federal o del Gobierno Federal. Esto no es nuevo, digamos, después de, creo que muchos lo sabemos y lo hemos discutido en diferentes foros y espacios, después de 1997, el escenario en términos político-electorales, pues cambia, el partido mayoritario pierde la mayoría, pierde los espacios mayoritarios en el Congreso, y de alguna manera hace necesaria esta relación de partidos diversos o del partido en la presidencia de la República respecto del poder legislativo en un proceso amplio y claro de negociación. Yo recuerdo justo que en las elecciones intermedias, por ejemplo, de Vicente Fox o de Felipe Calderón, en su momento, ellos impulsaron incluso mediáticamente algunos elementos importantes en donde decían que era fundamental obtener la mayoría legislativa para poder continuar y mantener muchas de las propuestas y de las reformas que estaban impulsando y que pudieron impulsar en algunos de las etapas de su gobierno. Justo ustedes recordarán que ese tema de Fox es muy sintomático, es muy simbólico, porque quien le operaba realmente en la Cámara en los primeros años de gobierno, pues no era la fracción parlamentaria del PAN, era realmente la fracción parlamentaria del PRI, y eso hacía que se planteara de alguna manera esa necesidad. En el caso de Calderón ocurre más o menos lo mismo, y bueno, es un caso distinto el de Peña Nieto, porque gozó en términos, entre comillas, de una mayoría en el Congreso que le permitió operar muchos de los procesos. Entonces, en ese sentido, me parece que un primer elemento que me gustaría con esta división que hice de temas, un primer elemento que tendría que estar muy claro y muy presente es que en efecto, además de esta discusión en términos públicos de los discursos, de las temáticas y demás, que es fundamental
para entender el debate que se está presentando en la arena pública, tenemos que, o para mí sería muy importante plantearnos cómo ese elemento es fundamental en la medida también de que lo que está en juego, por lo menos en el espacio federal, además de las 15 gubernaturas, evidentemente, pero por lo menos en el espacio federal, es la consolidación de esa mayoría y, en ese sentido, la posibilidad de mantener o de seguir consolidando esa agenda de gobierno del Ejecutivo Federal en turno. Yo creo que como una primera aproximación y como el primer elemento que traigo, lo dejaría por aquí, Yolanda, y recuperaría en mi segunda intervención algunos de estos elementos. Esta cosa del micrófono a mí siempre se me va. Gracias, Enrique, por esta primera intervención. Le voy a dar la palabra a Francisco Reveles para su primera tanda Muy de bien. 7 minutitos. Muy bien, muchas gracias. Antes que nada, igual agradezco la invitación para participar en esta mesa. Me da mucho gusto poder compartir algunas ideas acerca de las propuestas de campaña. En realidad yo me concentré en esa parte y revisé justo a partir de esta invitación, pues de manera un poco más detenida, las plataformas y los discursos de los candidatos. Es un tanto difícil porque efectivamente pues hay una gran cantidad ahora de candidatos, como lo ha señalado Enrique Gutiérrez. Hay una diferencia de niveles también de gobierno, en donde están presentes muchos candidatos de muchos partidos, de muchas coaliciones. Y sin embargo, creo que es interesante que en esta elección justamente estemos discutiendo temas nuevos. Yo traté de identificar las novedades en estas elecciones, además de esta cuantificación de los cargos en disputa y los participantes, los ciudadanos y demás que que vamos a participar en este proceso, o que estamos participando de hecho. Creo que también vale la pena señalar que en referencia a las ideologías, en referencia a las posiciones políticas que tienen los partidos y sus candidatos, creo que sí hay novedades y creo que eso me parece interesante a mí recuperarlo y remarcarlo en esta primera participación. En primer lugar, creo que hay una preocupación, sobre todo de parte de la oposición, por contener al titular del Poder Ejecutivo, y a partir de ello se han planteado, por lo menos en el papel, en las plataformas electorales, las posibilidades de construir o ir hacia un nuevo régimen político. Se plantea por parte del PAN y del PRD en particular, pues una nueva formulación legal de nuestro régimen que nos llevara a un semiparlamentarismo. Y esto teniendo como punto de partida la inserción de la representación proporcional pura en la Cámara de Diputados. No estoy seguro que en la Cámara de Senadores también, pero sí en Cámara de Diputados y en los congresos locales. Creo que eso es algo que pues solamente en algún momento el PRD había planteado, nadie le había hecho caso de las mayorías que en otra época pues estaban conformadas por el PRI y el PAN, y ahora pues aparece por lo menos en la agenda de la oposición, ¿no? Creo que también otro tema que conviene destacar es que se habla de la pobreza, que se plantea un debate acerca de cómo enfrentar este problema gravísimo en nuestro país, y allí yo encuentro que la oposición no descarta a la política social del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En todo caso, hace algunas propuestas para ampliar esa política. En particular, me llama la atención el que insistan en una propuesta de campaña de las elecciones del 2018, que es el bono social universal. Y creo que ese pues es una propuesta que en todo caso pone en cuestión, ¿no?, las limitaciones que la política social ha alcanzado o parece haber alcanzado, por lo menos en esta primera mitad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. También me llama la atención que la agenda de género esté muy presente en las plataformas, en los discursos de los candidatos. Al mismo tiempo hay una gran cantidad de prácticas y de hechos que niegan, pues, ¿no?, la convicción acerca de esa agenda de género de parte de candidatas y candidatos de todos los partidos, podría decirse, ¿no? Pero por lo menos en el papel hay una preocupación que en buena medida se debe a las movilizaciones de todas estas organizaciones y mujeres que se han dado desde hace ya varios años y que por lo menos están teniendo repercusiones en una agenda que está presente en el Congreso, ha estado presente desde ya este periodo que está por terminar y que seguramente va a continuar en el próximo. Otro tema que aparece, sobre el cual no se había dado una discusión tan grande como ahora, a partir naturalmente de los posicionamientos del presidente, pero también de los representantes legislativos del partido gobernante, es pues qué hacer con los órganos de rendición de cuentas, conocidos acá como órganos constitucionales autónomos, o como órganos autónomos simplemente. Ahí se plantea naturalmente posiciones extremas como la eliminación de esos órganos, por lo menos la regulación que está planteando el dirigente de los legisladores en el Senado de Morena, la regulación, por ejemplo, del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y de parte de la oposición, pues una búsqueda de fortalecimiento de estos órganos, en particular respecto de la forma de integración de sus consejos, hablando ya directamente de las autoridades electorales, ¿no? Pero en general, pues se plantea un fortalecimiento y no la eliminación o el debilitamiento como lo están proponiendo el partido gobernante y el presidente de la República. También otro tema sobre el cual pues, difícilmente habíamos centrado nuestra atención y se expresa como algo natural debido a la pandemia, pues es lo que atañe al derecho a la salud. Se plantea ahí como una preocupación de todos los partidos el hacer un sistema de salud que tienda a la universalización. Se habla de establecer la salud como un derecho en la Constitución y en diversas leyes, y creo que eso pues también, ¿no? Más allá de la situación concreta que estamos viviendo, pues sí es una necesidad que se tiene que cubrir de inmediato por esta situación que vivimos, pero al mismo tiempo porque pues de por sí este sistema de salud presentaba graves deficiencias y no alcanzaba para cubrir la demanda de todos los mexicanos. Bueno, yo hasta aquí lo dejaría en esta primera participación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Francisco. Le voy a dar la palabra a tu tocayo Francisco Abundis, que seguramente nos va a hablar de números, que es su tema
en el que es un experto y seguramente has de tener muchas cifras con respecto a esta elección tan importante y tan interesante. Francisco, de nuevo te doy la bienvenida y te doy la palabra. Gracias. Al contrario, Yolanda, muchas gracias. Una disculpa por no haber confirmado, porque me di cuenta de que lo había agendado el evento, pero no le confirmé a Miguel. Entonces estaba buscando la liga y no la encontraba. Pero bueno, gracias por la invitación, por poder compartir con ustedes. Ciertamente algunos datos, Yolanda, pero yo antes de eso creo que entraría a una reflexión de las preguntas que creo que tendríamos que resolver para este proceso. Por lo menos hay dos formas de verlo, y así pasa con cada elección intermedia, creo. Esta es una elección de referéndum del presidente, o también se puede ver como la elección donde lo local va a intervenir más sobre lo federal. Y esto nunca lo habíamos visto o nunca había pasado. No solamente por las 15 gobernaturas, porque esas 15 gobernaturas solamente concentran a 92 de los 300 distritos electorales de mayoría, sino irónicamente porque para el elector, cuando le preguntamos a nivel nacional cuál es la elección que viene, lo que responde es la de alcalde. Es decir, las 2.000 alcaldías están teniendo más presencia en el promedio nacional, salvo en aquellos estados donde hay elección de gobernador. No tenemos una tradición de voto dividido. En general en México tenemos una tradición de voto, ¿no? de one ticket, como dirían, votamos parejo. Y eso creo que va a hacer que estas alcaldías sean las que jalen a buena parte digamos, de la preferencia electoral, sobre todo de estos 300 distritos de mayoría. Entonces, creo que este es un primer dilema que iremos resolviendo conforme tengamos resultados, y creo que va a variar de manera regional. Esto como el gran tema de elección. Lo otro que me parece que nos revela lo que está pasando en términos de preferencias electorales es la cantidad de microclimas políticos que tenemos en este país, porque también a manera de experimento nunca habíamos tenido las 15 gobernaturas simultáneas con esta elección federal de por medio. Entonces, entender, por ejemplo, lo que está pasando en Guerrero, a mí me parece, digo, más allá de las consecuencias que tenga y sin ponerlo en términos digamos, normativos, si está bien o está mal, simplemente me parece fascinante que haya un candidato, que desbanquen ese candidato, que pongan a su hija, y que literalmente las preferencias electorales no cambian, o por lo menos de lo que tenemos medido, Evelyn Salgado está igual que su papá. A mí me parece, digamos, en términos analíticos, fascinante, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que al electorado de Guerrero no le interesa si Evelyn hizo una Juanita, si quien va a gobernar es Félix Salgado? En fin, es como, en sí mismo a mí me parece un caso de estudio, ¿no? Que no es el caso de Michoacán, que es una elección cerrada, por ejemplo, ¿no? Otro es entender lo que está pasando en el León, con Samuel García, que me parece todo un fenómeno. Yo creo que después de 2015, ya lo que pasa en Nuevo León ya no debe de sorprender a nadie, pero o sea, ya después de que votaron por el Bronco, pueden votar por quien sea, ¿no? Sin ser crítico del electorado neoleonés, pero es otro microclima político. Lo que viene en Sonora, hace un rato que decía Fernando sobre la renuncia de Boots, creo que va a ser otro fenómeno para analizar, porque sí tenemos medido en careos que el electorado que tenía Bur se lo estaba quitando al Borrego Gándara, y yo hoy daría por ganador a Ernesto Gándara. Y bueno, más allá de las plataformas y más allá de, nada más lo pongo en lógica electoral, ¿no? Les hablo de tres casos, tres elecciones de lo que está pasando, y que cada una trae, o sea, va a tener su propia consecuencia nuevamente sobre los distritos federales que hay ahí, que por cierto, Nuevo León es de los más grandes, son 13 distritos, junto con los 13 distritos de Michoacán, son los dos estados que tienen más distritos para esta elección y de mayor importancia para el presidente, ¿no? Que creo que no es casual lo que está haciendo.
se está metiendo en esa elección con todo, ¿no? Creo yo, tanto por razones económicas como por el número de distritos. Entonces, yo lo planteo como preguntas, ¿no? Que hoy podemos como especular mucho sobre cuáles pueden ser las lógicas de cada una de estas elecciones y al final cómo van a acabar afectando el proceso federal. Y bueno, tenemos algunas hipótesis ahí de lo que puede pasar, pero la verdad es que yo creo que tenemos que hacer análisis después del 7 de junio para resolver algunas de estas preguntas, ¿no? Yo me quedaría con esto, Yolanda, como una primera intervención. Muchas gracias, Francisco. Bueno, pues los temas empiezan como a tener coincidencias. Fernando habla de temas, Francisco Reveles habla de temas de agenda que ahí Fernando hila más fino diciéndonos que se quedan, que lo que se queda es la manera en que el personaje es asociado con el tema. Hay muchos más temas de agenda y yo creo que una de las cosas en las que coinciden todos es en esta cuestión de que esta es una elección en la que lo local, a diferencia de otras elecciones intermedias, en la que lo local y los personajes locales son los que van a definir muchas cosas, porque nosotros generalmente desde el centro del país no entendemos esta cuestión de cómo se va personalizando la política a nivel local y cómo esta personalización de la política fija mucho la agenda y no solamente fija la agenda, sino crea climas de opinión en torno a la dinámica de la campaña. Y el otro gran tema, por supuesto, que está también en lo que Francisco Reveles y Enrique nos plantean es pues la composición de la Cámara, ¿no? La composición de la Cámara, el destino de la composición de la Cámara, pues va a depender mucho que el presidente López Obrador pueda realmente terminar de definir las líneas que distinguen este gobierno de sus antecesores. Voy a darle ahora la palabra a Enrique para su segunda intervención. Gracias, Yolanda. Bien, en esta segunda intervención, justo yo me quiero centrar en uno de los temas que me parece y que mencionaba también Francisco Reveles, como uno de los temas que cruzan o sobre los que hay que estar muy atentos, porque muy posiblemente, derivado de la discusión de este tema, se va a construir agenda legislativa y por eso hablaba yo justo en un primer momento del tamaño de la elección, lo que está en juego, pero en términos concretos, me parece que este tema en particular, y por eso le pongo un acento muy particular, va a marcar agenda porque posiblemente sea el parteaguas o un punto de partida para una nueva reforma político-electoral. Me parece que además justo en los temas que ahora las posiciones políticas o los partidos políticos suben a la esfera pública, pues sin duda está presente el tema de una posible reforma, un posible impeachment o bueno, el desafuero de los consejeros y que me parece que de alguna manera tiene un lugar central, además de todos los que han mencionado los colegas, tiene un lugar central en esta discusión. Justo por eso, en este pequeño puente que planteé antes de entrar un poquito con este análisis un poco más de las cifras, de los números que yo pude identificar y de esta lógica con la cual coincido completamente con Francisco Abundis en términos de cómo una de las preguntas que están ahí presentes es qué tanto va a pesar el asunto de la influencia del Ejecutivo Federal en la lógica o en las diferentes lógicas o los microclimas o las muchas elecciones que se van a dar en el país. Pero justo en ese sentido yo diría,
uno de los elementos que se ha sumado en esta discusión de los temas públicos sobre el tema del INE y de estas instancias, en general de los organismos públicos, pero en particular del INE, me parece que está marcado, y esto tendríamos que plantearlo de una manera como muy clara, en donde algunos de los pilares fundamentales y del sustento de la reforma política del 2014, no podemos olvidar, fue precisamente la consolidación del Pacto por México, impulsada por Enrique Peña Nieto, y del otro lado, por el mismo Ejecutivo, por la negociación de las reformas estructurales que de alguna manera le dieron como un cariz o un matiz muy particular, al menos en el discurso que planteaba una reforma de fondo, una reforma fundamental que intentaba de alguna manera modificar, decían los actores que participaron, sustancialmente tanto las reglas como las instituciones que se encargaban de organizar y vigilar de alguna manera los diferentes tramos de los procesos, ahora no nada más federales, sino estatales y locales. Y ese elemento es súper importante porque recordemos que ese tipo de características lo que plantean es una autoridad electoral enorme, una autoridad que además ahora regula, vamos a ponerlo entre comillas, muchos de los procesos que se dan en las entidades federativas. Pero justo esa reforma, decía yo, pues está marcada por, yo diría, por premura, en algunos momentos hasta por prisa que tenían los legisladores para aprobar esa nueva reglamentación, que desafortunadamente dejó una cantidad significativa de huecos y de vacíos que me parece que alejaron de alguna manera a ese intento de reforma y de modernización del sistema político y del sistema electoral, muy lejos de lo que se planteó. La reforma, de hecho, justo lo que hace es dejar muchos puntos ciegos en la norma que se han resuelto en la mejor de las oportunidades. Me parece que lo hemos visto con voluntad política y no como parte de un sistema mucho más robusto y mucho más fortalecido dentro del marco electoral de partidos a la altura, me parece, de las condiciones que necesita o que estaría requiriendo el país. De hecho, me parece que uno de los problemas fundamentales ahí en términos académicos, por supuesto, es que la consolidación de esa reforma desvaneció de alguna manera la posibilidad de realmente consolidar una reingeniería institucional y que dejó un proceso a la mitad del camino entre el fortalecimiento de las funciones y atribuciones del INE, la consolidación precisamente y la autonomía de los institutos estatales electorales que ahora son un poco acompañantes del proceso sin mucha posibilidad de intervenir y que de alguna manera en su conjunto plantea realmente no fortalecer esas estructuras del federalismo y la democracia en el espacio subnacional, acotar a las legislaturas, por supuesto, y a los gobernadores y apostar por un proyecto de ciudadanía y más bien apostó por construir un modelo híbrido que centraliza las decisiones en el INE y particularmente en su Consejo General, con responsabilidades inéditas, enormes, que en parte al menos explican algunas de las tensiones que se han dado. Justo si a eso le sumamos varios de los elementos que están presentes en esa discusión y en esos temas y que seguramente se convertirán en parte de la agenda legislativa, que ahora de alguna manera está en un proceso de discusión, bueno, pues si recuperamos algunos de esos postulados de la reforma, que era reducir el costo de la democracia, pues sería muy interesante ver cuánto dinero se ha ahorrado realmente en ese rediseño institucional o el tema de la coordinación con los soples que ha planteado un problema muy complejo, incluso de operación del propio instituto, con el asunto de las responsabilidades compartidas. Si a ese elemento, y con esto cierro esta segunda intervención, si a ese elemento, digamos, estructural y de las nuevas atribuciones y de cómo ese tema se convierte en una discusión fundamental, me parece, porque está presente en las mañaneras y está presente esto que decía Francisco Reveles, la posibilidad de desaparecer o de acotar al menos estas instancias o estos organismos autónomos, estos organismos constitucionales autónomos, pues está intermediado de alguna manera
pues por este diagnóstico que podremos compartir o no, este diagnóstico que hace el Ejecutivo Federal sobre esos organismos autónomos y sobre el que deberíamos a lo mejor de reflexionar, en donde supongo o infiero que uno de los puntos de partida es que esos organismos han estado controlados por grupos políticos desde su propia formación y en consecuencia, pues la necesidad de acotar a esos grupos políticos que han trabajado a lo mejor en estas instancias o en estos organismos autónomos desde hace ya muchos años y que me parecería un diagnóstico acertado en cierto sentido, pero bueno, en términos de la resolución de la problemática, pues definitivamente excesivo al desaparecer una cantidad de institutos importantes con estas características. Si a eso le sumamos el papel, digamos, de actor político que han asumido algunos de estos organismos autónomos, pues la combinación en términos de la discusión pública y de la propia agenda política, pues se convierte en un tema de discusión central que seguramente se transformará en un asunto de discusión legislativa y, por supuesto, de discusión ahora en el tema de las campañas, porque seguramente está en nuestra mente este proceso en donde algunos de los funcionarios o integrantes del propio instituto consiguen estas suspensiones provisionales o definitivas que se amparan para mantener los ingresos o sus recursos o el salario que devengan por las funciones que realizan en el propio instituto. Y en ese sentido, me parece que coincido con Francisco Reveles, bueno, ese que no es directamente un punto de discusión o que no tendría que ser parte de la propia plataforma política, por todos estos componentes se convierte en un tema central que seguramente estará jugando a la hora de que en el proceso electoral, por lo menos en algunos espacios y en el ámbito federal, tendrán algún peso importante. Dejaría yo hasta aquí esta participación. Gracias, Enrique. Le voy a dar la palabra a Francisco Reveles. Francisco, por favor. Sí, gracias, muchas gracias. Bueno, yo quisiera comentar en esta parte las narrativas de las que surgen estas diferencias entre el partido gobernante, el presidente de la República, por un lado, y la oposición por el otro. Creo que es preciso platicarlas de esa manera porque de pronto da la impresión de que lo que dice el presidente de la República, lo que opinan los legisladores del partido Morena, lo que se reproduce en los medios, ya teniendo como muchos voceros en los diferentes espacios de comunicación, pareciera que esa es la versión que debemos asumir todos, que es la verdad, y que a partir de ello pues, se tienen que tomar decisiones, ¿no? De gobierno o legislativas. Y pues creo que estaríamos absolutamente equivocados si partimos de eso. Esa es la versión oficial, como lo fue durante mucho tiempo, la versión oficial priista, la historia oficial priista, y ahora estamos pues en la construcción de una nueva historia que se pretende oficial, pero que de ningún modo tendría por qué asumirse y aceptarse por entero, ¿no? A mí me llama la atención la reivindicación, esto ya se ha comentado y ya se ha hecho énfasis de parte de algunos analistas. Me llama la atención de la reivindicación del pasado autoritario de parte del gobierno actual, en particular del estado de bienestar, que en realidad nosotros lo conocimos como el modelo de sustitución de importaciones, que generó efectivamente pues, muchas instituciones, beneficios sociales, se hicieron realidad muchos derechos, y eso es algo que también el PRI reivindica, ¿no? Ahí hay una coincidencia peculiar entre el presidente Morena y el PRI en esta reivindicación del pasado. Por lo menos en esta faceta de beneficio social,
y no respecto del régimen autoritario. Pero habría que señalar que también en este aspecto, pues Morena no es muy crítico de ese régimen político autoritario. El presidente tampoco. Hay una crítica al neoliberalismo muy acentuada que reconocemos todos, pero no hay una crítica al régimen autoritario. Y eso efectivamente pues, es preocupante, ¿no? También, por otro lado, algo que está muy presente en esta narrativa es gubernamental, es que la situación derivada de la pandemia está controlada y no hay ningún tipo de dificultades que no pueda superar este gobierno, con el apoyo del pueblo, naturalmente, con la participación de todos. Y pues es como ignorar esta serie de problemas que se han derivado precisamente por producto de esta situación, ¿no? Es terrible porque para un gobierno que pretendía el mejoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de los mexicanos, de los pobres en primer lugar, pues le haya caído una situación tan complicada, tan difícil como la pandemia, ¿no? Y sin embargo no hay un reconocimiento justamente del impacto que tiene en su proyecto y en la situación, en particular en la situación económica de la gente. Por el lado de la oposición, yo encuentro, aparte de esta reivindicación priista de su largo periodo de gobierno, una falta de autocrítica tanto del PRI como del PAN de los gobiernos calificados como neoliberales, ¿no? O sea, los gobiernos desde 2000 a 2018. No responden a los cuestionamientos que a diario se les hacen de parte del presidente, de parte del partido gobernante. Creo que no saben cómo responder porque pues, es hasta cierto punto indefendible, pero de cualquier manera tampoco hay una actitud autocrítica de reconocimiento de la falta de resolución de problemas como la pobreza y la desigualdad social. Y por otro lado, también hay una recuperación, una reivindicación de un plan de emergencia, a diferencia de lo que hallo en el discurso y en las plataformas de los candidatos del partido gobernante. En la oposición sí hay, ¿no? Un planteamiento de la necesidad de un plan de emergencia, de urgencia económica, donde se plantee en particular poner en el centro el sistema de salud, el fortalecimiento del sistema de salud, la creación de empleos y el aumento de la productividad. Creo que eso también convendría tenerlo presente porque me parece que la situación concreta que vivimos sí exige o exigiría una respuesta del mismo tamaño que pues nos ofrece esta situación. A partir de estas narrativas se plantean los temas nuevos que yo les comentaba hace un rato y también me parece a mí, y creo que debemos poner la atención en los temas que no están presentes en el debate público, ¿no? Y, y, y creo que eso también tenemos que señalarlo, ir más allá de lo que nos ofrecen partidos y candidatos, porque de pronto estamos pues nos vemos envueltos en estos dimes y diretes, en esta violencia verbal que ejerce el presidente hacia, por ejemplo, las autoridades electorales, y pareciera que eso es lo relevante, cuando en realidad hay problemas Francisco, te estamos perdiendo tu conexión. apremiantes que ya nos parecemos y sobre Ya te nos congelaste, Francisco.
Mientras recuperamos a Francisco, vamos a darle la palabra a Francisco Abundis. Creo que ya está ahí mi tocayo, A ¿no? ver, Francisco, ¿ya? Carlos, ¿cómo estamos escuchando a Francisco Reveles? No, no se oye nada. Yo creo que perdió su conexión. Bueno, entonces le voy a dar la palabra a Francisco Abundis y Okay. cuando Francisco Reveles reconecte, lo volvemos a programar. Sí, Francisco. Sí, creo que otra de las preguntas que surge frecuentemente sobre esta elección es las razones por las cuales el presidente sigue con una relativa fortaleza o con niveles de aprobación, por lo menos todas las mediciones cara a cara lo tienen arriba de 60 puntos, buena parte de ellas entre 65 y 70. Este es un dato que ha sido confuso porque este tipo de medición se mezcla con otras que lo tienen en, no sé, 50 o durante un tiempo lo tenían por 40 altos, pero en realidad estas mediciones son telefónicas o son hechas online, lo cual no las hace comparables ni capturan la totalidad del público. Entonces, aún asumiendo que ha bajado cerca de 20 puntos su aprobación, llegó a estar en 85, 86%, si bien hay una caída sobre todo entre su público más duro, si dividen entre la aprobación, digamos, quien la aprueba mucho y quien la aprueba poco, quien ha caído más son aquellos que le firmaron un cheque en blanco, por decirlo de alguna manera, pero no deja de ser una aprobación muy alta. Yo veo por lo menos tres razones o tres elementos que lo sostienen ahí, ¿no? Y a veces creo que uno de los elementos principales, no sé por qué buena parte de los analistas no lo observan o no lo quieren reconocer o no está en parte de este diagnóstico. Yo creo que la primera razón es la cantidad de dinero que está repartiendo en programas sociales. Es muy básico, a mí me parece, el asunto, pero me sorprende que no salga más este dato. Depende de la medición, la podemos ver a nivel individual, la podemos ver a nivel hogar o la podemos ver a nivel familiar. Pero, digamos, a nivel, según INEGI, a nivel hogar, toca 1 de cada 4 hogares. Eso nosotros lo tenemos casi a nivel individual. A nivel hogar nosotros lo tenemos un poco más alto, lo tenemos entre 35, 33 puntos. Y a nivel familiar, es decir, mi tía, mi abuela que no vive conmigo, puede llegar a ser casi la mitad de la población. Digo, a manera de anécdota, me invitó uno de estos grupos, imagínense un grupo como, ¿no?, por no ser indiscreto, Electra, Coppel, a su reunión su reunión anual. Esto fue enero del 20, o sea, ni siquiera les hablo de este año, o sea, esto es a un año de gobierno. Y me pidieron que les diera algunos escenarios de qué es lo que seguía en términos electorales para el país o en términos políticos. Y ya, yo les hice mi exposición y me pidieron que me quedara a ver su informe financiero. Estaban felices porque les había ido muy bien, habían vendido muchísimo. Es decir, estoy hablando de ese segmento al que le vende Electra, Coppel, ¿no? Esas tiendas que son básicamente, dan crédito y venden digamos, a segmentos de la población de estratos muy bajos. El chiste interno de esta reunión era, esto es otra vez, enero del 20, era que les había ido muy bien, pero qué lástima que había tanto dinero abajo, porque si hubiera habido un poquito menos, les habría ido mejor, porque entonces la gente les hubiera pedido crédito y no hubiera comprado cash. Enero del 20, ¿no? Digo, entre cínico el chiste, ¿no? Pero un poco eso nos da un indicador de lo que está pasando en esos segmentos de población, digamos. Y luego, si lo que medimos durante la pandemia, digamos, en el último año, durante el 20,
fue pues toda esta gente que se quedó sin empleo, que tuvo que sacar ahorros, que tuvo que, por lo menos medimos que cerca de 40-45% de los hogares alguien había perdido el empleo o estaba ganando menos, ¿no? De lo que ganaba antes de la pandemia. E irónicamente, a este segmento de clase trabajadora que no gozaba de estos subsidios, le fue peor que los que sí gozaban de los subsidios, ¿no? Entonces, en términos relativos, esa gente, siento poner así, pero durante la pandemia le fue mejor, ¿no? Entonces, ese es un elemento que a veces no veo yo mucho en los análisis, no veo que lo estén tomando en cuenta, pero, o sea, ¿por qué razón a alguien o a un hogar que le está llegando recursos habría de ser tan crítico con el presidente, ¿no? Si finalmente está recibiendo mayores beneficios de las que tenía antes. Elemento uno. Creo que el segundo lo han centrado mucho en el tema del discurso, su capacidad de persuasión. Creo que también existe y existe más por símbolos o propaganda, como lo quieran llamar, ¿no? Ese es un elemento que yo creo que se ha divulgado mucho o se ha argumentado mucho. Yo digo que sí, ciertamente tiene esta capacidad de comunicar y esta capacidad para comunicar con símbolos. No lo discuto, está ahí, pero nuevamente creo que lo precede la cantidad de recursos que está repartiendo. Y el tercer elemento que me parece que a veces se subestima, que en teoría, digamos, en ciencia política se conoce como la atribución de responsabilidades, por irónico que parezca, pero la gente no le atribuye, digamos, ningún problema económico o el tema de salud como algo que él haya generado o esta administración haya generado. Y de hecho no es la primera vez que pasa. Y un poco es la idea de que el problema viene de fuera. Y como viene de fuera, pues no es el presidente, ¿no? Y se le puede criticar porque no hizo lo correcto o no tomó las medidas sanitarias adecuadas. Pero esto también pasó en 2008 y le pasó a Calderón. Entonces, ya medido, porque hicimos algunas mediciones de esto, la gente cree que estamos mejor que el resto de América Latina y más o menos igual que el resto del mundo. Allá afuera no está la idea de que el presidente lo ha hecho mal. Y pues eso me parece que es otro elemento donde, digo, si leemos los reportes de la CDC o si leemos otro tipo de información a la cual la gente pues no le presta mucha atención, que podría contradecir esta percepción, pero me parece que es un elemento que no es menor. La gente no lo responsabiliza por la crisis económica y en términos de salud cree que no lo ha hecho mal. El mundo de las percepciones, pero esto lo único que les podría decir, lo tenemos medido. Yo me quedaría ahí para en la última intervención hablar más sobre el tema del Congreso, que creo que es el otro tema fundamental, ¿no? Gracias, Yolanda. Gracias, Francisco. Le voy a dar la palabra a Fernando Castaños y después la primera intervención de la última ronda se la doy a Francisco Reveles para que termine su idea y concluya con su presentación. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Yolanda. Quiero hacer una mención rápida a los datos que nos muestran las encuestas, sobre todo las estimaciones que se hacen a partir de diferentes encuestas. Antes de empezar la contienda electoral, el partido del presidente, Morena, tenía preferencia en 14 de los 15 estados donde se disputan gubernaturas actuales. Si hubiera habido una elección entonces, el único estado que no hubiera ganado Morena hubiera sido Querétaro. Todos los demás donde hay elecciones ahora los hubiera ganado. Si hay una elección hoy, de acuerdo con estas estimaciones, no quiero juzgar qué tan buena es la estimación o no, pero sí es una guía. Si hubiera elección hoy, Morena ganaría 9
de esas 15 que están en disputa y perdería 6. No sabemos qué va a pasar el mediodía de la elección porque hay 2 o 3 estados donde se han cerrado mucho las preferencias. Entre ellos está Sonora, que ya mencionó Francisco, está Tlaxcala. Ahí hay incertidumbres. Hay 2 o 3 estados que pudieran todavía modificarse. Pero además de que es un cambio notable de 14 a 9, en todos los estados ha disminuido muy notablemente la diferencia entre las personas que prefieren a Morena y las personas que prefieren a otros partidos. En algunos, como se implica por lo que acabo de decir, inclusive se ha invertido las preferencias. En algunos de estos estados, Morena tiene una intención de voto mayor que la que tenía antes, ligeramente mayor, pero de todas maneras ahí se ha reducido la diferencia. Tal es el caso de Sinaloa, por ejemplo, o el de Nuevo León. En Nuevo León, Morena tenía 18%, ahora tiene 22%. Aún en estos estados donde ha aumentado, la diferencia con el siguiente partido o con la coalición que viene detrás se ha disminuido mucho, y esto es porque muchos de los indecisos se han ido decidiendo y se han ido decidiendo en favor de partidos distintos a Morena. Y también ha perdido algunos votantes en algunos estados, como en Tlaxcala, como en San Luis, como en Campeche. Es también muy notorio que en varios estados Movimiento Ciudadano ha subido de manera considerable. Es el caso de Nuevo León, el caso de Sonora. Quizá el caso más notorio es el de Campeche, donde el candidato de Movimiento Ciudadano es ahora quien está en primer lugar. Si la teoría de la contienda electoral como disputa temática es cierta, y creo que es cierta por lo que ya dije, lo que está sucediendo aquí es que no se están procesando las disputas temáticas de la misma manera en todos los estados. Hay unos estados donde está prevaleciendo una jerarquía de campos temáticos y dentro de los campos está prevaleciendo una jerarquía de temas, y hay otros en donde está cambiando la jerarquía entre campos y la jerarquía adentro de los campos. Es decir, hay un efecto de las condiciones y o de las campañas. Lo que voy a decir ahora es más arriesgado, pero me parece que esta casi hegemonía de Morena antes de las campañas se debía a que el tema principal era la narrativa de la Cuarta Transformación. Era el campo temático de las narrativas. Y un dato cualitativo para apuntalar esta interpretación es que cada vez que hay cambios en las preferencias, el presidente en la mañanera refuerza la idea de la narrativa de la Cuarta Transformación. El miércoles pasado lo hizo de manera muy insistente. Vale la pena aquí señalar que no se está disputando
los contenidos de la narrativa, no tanto. Ojalá fuera que la gente pusiera tanta atención como Reveles. A mí me gustaría mucho que todos fuéramos analistas tan buenos como él. Lo que se está disputando es el carácter de la narrativa y el mensaje central. Lo que dijo el presidente el miércoles es: esta transformación es tan grande como la de la independencia, la de la reforma, la de la revolución. Y después dio a entender de manera tácita que era de mayor trascendencia que esos 3 cambios anteriores, porque ahora sí se estaba atacando de raíz el problema de fondo del país. Eso es lo que la gente pensaba antes de las campañas, y eso es lo que muchos de los candidatos de Morena han impulsado. Han tomado ellos como primer campo temático el de la narrativa y como primer contenido específico la narrativa de la cuarta transformación. Esto se ve aquí, por ejemplo, en la zona donde yo vivo. La candidata tiene como lema de campaña: sigamos con la cuarta transformación. Entonces, los estados donde Morena ya no tiene esta mayoría tan grande que tenía antes de las campañas, me atrevo a plantear la hipótesis, son estados en donde la agenda de las políticas públicas, la agenda de los problemas y o las caracterizaciones de los candidatos se han vuelto más importantes que la narrativa de la cuarta transformación. Eso es lo que está pasando en la elección. Si vamos a detalles periodísticos o de notas periodísticas, me parece que es lo que pasó en Nuevo León. La candidata de Morena se cayó porque tuvo una caracterización muy negativa. Si vamos a Guerrero, el estado que menciona Francisco Abundis como muy notorio, llama la atención que cuando el candidato que había propuesto Morena perdió la candidatura por las impugnaciones, bajó las preferencias por el partido y después volvió a subir y está casi en el mismo plano que al principio, como lo decía Francisco. Entonces, podríamos decir que allí, para la mayoría de los habitantes, el candidato no importa. Lo que importa es la narrativa de la cuarta transformación. Sin embargo, detrás de eso está pasando algo. El partido que encabeza la coalición opositora, el PRI, estaba casi borrado en Guerrero. Y ahora la coalición opositora tiene 35% de preferencias electorales. Entre ellos y Morena ya solo hay 7% de diferencia, cuando había más de 30% al principio. Es decir, hay un núcleo grande de la población que va a votar por el carácter de la narrativa de la cuarta transformación, pero hay un núcleo grande de la población que incluye a los que antes eran indecisos, que no va a votar por esa narrativa. Ahí lo dejo y luego trataré de tomar algunos de los temas que han mencionado mis compañeros. Ya daré algunas opiniones más personales, que es a lo que nos estaban invitando ellos. Ahorita quería dar un diagnóstico del panorama. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Francisco, tu última intervención, si quieres cerrar la idea que se quedó congelada y, Sí. Y cerramos con alguna conclusión con respecto a esta cosa tan interesante que es que, de veras, como dice Fernando Castaños, yo creo que tú eres el único que te pusiste a revisar las plataformas de los partidos políticos. Adelante. Sí. Bueno, lo he hecho desde hace ya varios procesos electorales, efectivamente, y creo que, este trabajo lo hago en parte para evitar la personalización
que suele realizarse, sobre todo en elecciones como estas, ¿no? Donde pues hay candidatos, hay muchos candidatos, hay inmensa cantidad de spots que carecen de contenidos, pero pues ni los spots, ni las imágenes, ni de repente algunos comportamientos que tienen los candidatos o candidatas, pues son lo que va a determinar su toma de decisiones en el gobierno o en el poder legislativo, a nivel federal o a nivel local, ¿no? Eso no es lo que determina justamente el ejercicio del poder. Entonces, creo que ahí es donde de pronto tenemos que prestar atención tanto a sus trayectorias como a sus idearios y a partir de ello, pues ver y evaluar este ejercicio de gobierno. Sí, hace rato yo me quedaba un poco sin completar simplemente algo que pues convino a hacer el corte en ese momento porque ya eran los temas ausentes, ¿no? En el debate que estamos teniendo o que están teniendo los candidatos, en particular las candidatas y los partidos en estas elecciones. Temas que son en realidad problemas de nuestra sociedad mexicana y que no se percibe en el ambiente, en el debate público, posturas precisas, claras y que nos permitan proyectar una posibilidad de avance, ¿no? En varias temáticas, ¿no? Para empezar, no se cuestiona el capitalismo, sí hay una postura que rechaza el neoliberalismo, una postura constantemente planteada por el presidente en sus conferencias matutinas, eh, pero no hay una clara posición u oposición al capitalismo, ¿no? Ni tampoco eh, eh, pues hay un atrevimiento de parte de él o de los integrantes del partido de hablar sobre el socialismo o algo parecido, ¿no? Eso ha ocurrido, se ha manifestado en otros países, en particular en América Latina, y no veo por qué en el caso de México no se pudiera plantear algo parecido, ¿no? Etiquetar todo este programa como de la cuarta transformación, pues creo que es irrelevante para mucha gente y también para el mundo en general, ¿no? Porque no se sabe bien a bien pues, qué es eso de la cuarta, por qué la cuarta y por qué una transformación, o en qué sentido. Luego hay otro problema que está presente, que es el narcotráfico, que está con nosotros, a lo mejor aquí en la Ciudad de México no lo percibimos tanto, pero basta con voltear a ver el centro de la ciudad, las alcaldías que abarcan el centro histórico, y pues creo que es motivo suficiente para seguirnos preocupando por ese problema. Y es peor si nos trasladamos a otra entidad de la República que ha padecido y sigue padeciendo esa problemática sin poder salir de su casa en las noches, teniendo dificultades en los negocios para poder trabajar de manera tranquila a lo largo del día, ¿no? En entidades como Guanajuato, Tamaulipas, Michoacán, Sonora, etcétera. Bueno, todos sabemos, todos recordamos esta situación y no hay propuestas en concreto que traten de enfrentar ese problema más allá de lo que se ha hecho hasta ahora por parte del gobierno, ¿no? Que se muestra a partir de los datos ineficaz, ¿no? Porque no hay una bajada considerable de los problemas, los índices delictivos que manifiestan pues, la vitalidad de este actor que es el narcotráfico. Luego, a pesar de que el gobierno toma decisiones primero por los pobres, no hay una explicación acerca de, de la pobreza, ¿no? No se concibe por parte del presidente como una construcción social. Y eso creo que me parece también preocupante porque entonces
en la perspectiva del presidente, la causa de la pobreza es la corrupción y las políticas de los gobiernos neoliberales, ¿no? Pues ya se acabaron las políticas neoliberales y la corrupción ya se acabó también. Por lo tanto, uno esperaría que la pobreza pues, estuviera erradicada, ¿no? Pero no es así. Y entonces ni siquiera el presidente o su partido y sus legisladores se han comprometido a erradicar la pobreza de una vez y para siempre, ¿no? Y eso no es una postura exagerada, se está planteada en los objetivos del milenio a nivel internacional, ¿no? O sea, el PRI lo plantea en su plataforma, ¿no? No es algo extraordinario, porque además hay países que han logrado, si no la erradicación de la pobreza, sí una reducción considerable en un sexenio, en un quinquenio o en dos, ¿no? Y sin embargo, en el caso de México, pues no hay un compromiso expreso de parte del partido gobernante en este sentido. La concentración de la riqueza se ve como algo natural, ¿no? El derecho de propiedad incluso está como principio de acción en la plataforma del partido Morena, ¿sí? Y no se atreve a plantear por lo menos otras formas de propiedad, como sí lo hace el PRD desde hace mucho tiempo y ahora lo reivindica, ¿no? Como lo han hecho algunos otros gobiernos que han planteado la reforma de sus constituciones o incluso sin necesidad de modificarla por completo. Se han planteado formas de propiedad distintas, una forma de organización de las empresas con la participación de los trabajadores, ¿no? Y esto pues está ausente en las propuestas de este gobierno que pretende hacer una gran transformación, pero que a la luz de las necesidades que tenemos y de propuestas que se han realizado desde el poder en otros países, pues se queda muy corto. Los derechos indígenas también no están presentes en la agenda de nadie, ¿sí? Ni del partido gobernante ni de la oposición, ¿no? A pesar de que pues, tenemos millones de indígenas y la mayoría de ellos en una condición de pobreza extrema o pobreza a secas, ¿no? Y las condiciones laborales de explotación que viven muchos trabajadores en el país tampoco son motivo de interés para nuestros partidos, para nuestro gobierno. La educación en estas nuevas condiciones en las que estamos viviendo de pandemia y de confinamiento, tampoco está vista como un problema y no hay propuestas que vayan en una dirección clara hacia cómo efectivamente se va a fortalecer el sistema educativo nacional para enfrentar todos estos problemas, ¿no? En la UNAM pues, no nos han pagado el internet, por ejemplo, para todos los profesores que trabajamos y en particular me refiero para los profesores de asignatura que apenas si les alcanza con el salario que reciben, ¿no? No se ha planteado este tipo de políticas, ni la oposición se ha preocupado por ellas, ¿no? Y eso creo que es un problema grave, porque en todo caso no pensemos en nosotros, profesores de educación superior, pensemos en los profesores de educación básica que se quedaron sin recursos, sin medios, sin apoyos para que efectivamente pudieran continuar con su labor en esta nueva situación, ¿no? Y no hay propuestas en las plataformas de los partidos ni del gobierno que vayan en un sentido de efectivamente enfrentar esta problemática, ¿no? Tampoco hay una evaluación de la política social en general de parte del gobierno. No hay un interés en el gobierno y en la oposición para evaluar esta política social que se da por sentado que es provechosa, que es indispensable, ya lo dijo Francisco Abundis, que llega a muchos mexicanos, a muchas familias, pues sí, pero en el mundo se ha demostrado que no es suficiente para la redistribución de la riqueza. ¿Qué puede ofrecernos este gobierno? ¿Qué pueden ofrecernos estas élites políticas? Pues hasta el momento nada más de lo que tenemos en la actualidad.
¿sí? Si acaso el bono social universal, pero se plantea como una política en particular, sin que sea integrada, sin que forme parte de una gran agenda para transformar y profundizar la política social. Como ya se me va a acabar el tiempo, quisiera nada más plantear, en todo caso, que este momento y después del 6 de junio en particular, creo que necesitamos aprovechar justamente este discurso de la cuarta transformación para profundizar el cambio y en el sentido de mejorar las condiciones de vida de la gente y superar los problemas más graves que a mí me parece no son políticos, sino más bien son sociales y en particular que son la pobreza y la desigualdad. Creo que en eso nos debemos concentrar más allá de si la democracia está en peligro, si las autoridades electorales las van a quitar o no las van a quitar, o qué va a pasar con ellas, me da la impresión de que en todo caso tendríamos que profundizar el cambio. Y una manera de hacerlo es visibilizar estos problemas y estas necesidades que son apremiantes desde hace mucho tiempo y que no encontraron respuesta en los gobiernos del PRI y del PAN y que ahora pues parece que se van a quedar, o hasta el momento se están quedando a medias, ¿no? Precisamente como este gobierno las está manteniendo. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Francisco Abundis, tus conclusiones, por favor. Gracias. Les doy como algunas preocupaciones que últimamente me han surgido y siempre en mesas con diplomáticos, inversionistas, y que creo que son más coyunturales, pero que al final son las que están más, digamos, dirigidas al tema de gobernabilidad, ¿no? Y es el tema de la Cámara, obviamente. Yo creo como nunca vamos a tener una composición de la Cámara que dependa de decisiones del Tribunal Electoral y del INE, básicamente por el tema de sobrerepresentación. Por eso yo creo que hacer cualquier modelaje hoy día sobre la Cámara es difícil. Pero el hecho de que, digamos, a diferencia de lo que ha pasado en meses anteriores, las dos autoridades electorales, tanto el INE como el tribunal, se observen hoy día más coordinados, ¿no? Da la impresión de que el tribunal tuvo un rompimiento con alguien de la administración, de tal manera que en su última resolución sobre la sobrerepresentación me parece que se observó como más independiente en sus decisiones. Creo que evitar una sobrerepresentación como la que tuvo Morena en el 18, que fue de casi de 16 puntos, y que la acoten ahora a 8 puntos, hará que los distritos de mayoría que ganen, y digamos los porcentajes que obtengan esos distritos, Morena alcance más rápido el 8%. No sé si va a llegar al 8%, pero eso implica que digamos, lo que obtenga en votación, prácticamente no hay una sola medición que lo ponga por abajo de 40 puntos, que dicho sea de paso, esto no pasaba hace más de 40 años, perdón, 30 años. Desde 1991 el partido gobernante no había llegado con una preferencia mayor de la que tenía cuando ganó la elección. Esto no pasaba desde Salinas, cuando en su intermedia el PRI obtuvo 56% y llegó a 320 diputados. Entonces, digamos, han cambiado mucho las reglas, pero no se me hace un mal referente. Digamos, el hecho de que Morena solo esté entre 40, 45, ley de reforma, asumamos un promedio de 42, 43, más la sobrerepresentación, podría estar rayando la mayoría simple, ¿no? Pero va a depender básicamente de esta subrepresentación. Me llama la atención la primera plana que tuvo el país hace un par de días, donde la noticia es que no llegaba a la mayoría simple. Bueno, pues eso más o menos lo trae cada medición, pero otra vez va a depender de la subrepresentación. Eso más lo que saque el PT y el Verde, que digamos calculamos que va a estar en 6 y 8 puntos por ahí,
En general, en las intermedias les va muy bien digamos, a las cuartas fuerzas electorales, y esta no va a ser la excepción. Es decir, el choque entre la coalición PAN, PRI, PRD y Morena, sobre todo, hace que un partido como MC se vaya por la libre. Parte de lo que está pasando en Campeche, por ejemplo, o en Nuevo León, o en general en el país, tiene que ver con un MC que no está en este conflicto y en el que sí están las otras dos coaliciones, lo cual hace que el elector que quiera votar y sea receptivo a las campañas negativas de lado y lado, tengan una salida hacia una fuerza electoral menor y no de las coaliciones. Irónicamente, esto también le beneficia al Verde porque no es el primero, digamos, no está en la primera línea de la crítica que hay de la coalición PAN-PRI-PRD. Ellos van sobre Morena. Entonces, en algún sentido, se salva el Verde, que también creo que le va a ir bastante bien. Dicho esto, entonces, tenemos pues Morena que podría estar asumiendo la subrepresentación, en un número alrededor de 47-48%, ya puesto en curules, ¿no? Más los 30-35 diputados que le dé el PT, más los 40-45 que le dé el Verde, pues en grandes números creo que tendríamos un número similar, irónicamente, al que tuvo Salinas, o estaría entre 310, 320, pero creo que lejos del 334 de la mayoría calificada. Ahora, lo que pasó en el 18, pues veremos la cantidad de qué cantidad de curules podría suceder eso. Fue lo que podríamos llamar una segunda vuelta de cambio de bancada, lo que hicieron los verdes, ¿no? Que finalmente se cambiaron pues muchos a la bancada de Morena o acabaron siendo aliados, pero no me sorprendería que con diputados del PRD o del PRI, más que panistas, o sea, finalmente estos diputados prometieron el puente y prometieron la calle y prometieron el pozo y no sé qué otra cosa, y al final la disputa por los recursos, ¿no? se da en función de pues, en qué bancada estás. Entonces no me sorprendería que algunos de estos diputados acaben haciendo lo mismo que hicieron en el 18, y entonces Morena esté nuevamente cerca de esa mayoría calificada. Está lejos hoy, pero la verdad es que las negociaciones hacia adentro de la Cámara pues no dejan de impresionar, ¿no? Todo esto lo hice en una mesa con diplomáticos y, por ejemplo, los alemanes y los franceses no daban crédito, o sea, se agarraban de los pelos y decían, a ver, pero ¿cómo pueden hacer eso? ¿No? O sea, ¿cómo pueden ser tan cínicos? ¿Cómo pueden ser tan...? Bueno, se los explicaba y como que, o sea, les veía los ojos y era así como se quedaban atónitos, ¿no? De lo anormal que es digamos, para alguien que vive la vida pública, política, en términos sí de ideas, sí de plataformas y sí digamos, de ser consecuente lo que es un diputado y a favor y en contra de lo que está, ¿no? Entonces, a mí, más allá de lo que digan los números, me preocuparían dos temas para, digamos, los que creemos en el balance de poderes y que no es buena idea una mayoría de ese tamaño para el partido en el gobierno. Pues uno, el elemento de la judicialización, o sea, yo me espero un junio y un julio, en fin, de unos agarrones y de un nivel de conflicto que no hemos visto, yo creo que desde 2006, en términos de confrontación postelectoral, y que la Cámara depende de pronto de estas fuerzas impredecibles, ¿no? De cómo va el INE y el tribunal asignar a los diputados y decirle, sí, tú dices que eres de tal partido, pero en realidad eres de Morena. Sí, tú dices que, pero en realidad estás en la bancada o ASBO. No sé cuáles son los criterios, que por cierto creo que son bastante discrecionales, para reasignar diputados a Morena, y como son discrecionales, de ahí creo que viene una disputa muy fuerte, ¿no? Pero pues simplemente decir que la composición de la Cámara
o cualquier modelaje, creo que está más complicado ahora precisamente por estos elementos discrecionales. El de la subrepresentación y no sé cómo llamar el segundo de segunda vuelta, que podríamos llamar la pepena de diputados, no sé cómo llamarle esto, la reasignación de bancada, en fin, ¿no? Pero yo creo que tendremos que esperar hasta agosto para ver en qué termina esto. Me quedo con esta reflexión y nuevamente muchas gracias por la invitación, colegas, gracias. Gracias, Francisco. Bueno, pues como pueden ver, el tema de la mesa da para mucho que hablar. Le voy a regresar la palabra a Fernando Castaños un poquito para contestaciones a Reveles con respecto a esta cosa de la 4T. Bueno, me parece que el tema de la representación proporcional ha sido un tema que ha tocado Francisco, como también Francisco Abundis y también Enrique Gutiérrez. Y es un tema que siempre me ha interesado mucho. Aquí hay muchas paradojas. Es la representación proporcional lo que permitió al país salir del régimen de partido hegemónico priista. El punto es este, está implícito en todo lo que dijo Francisco Abundis. A lo mejor vale la pena recordarlo para algunos integrantes de la audiencia. Como están repartidos ahorita, como están repartidas las preferencias, por ejemplo, para gobernadores, un partido puede ganar una casilla con 30 o 35% de los votos. Si pasa lo mismo en la elección de diputados, con 35% de los votos tiene la mayoría de los representantes que se están eligiendo ahí. Se está eligiendo un representante. Si esto se reproduce a nivel nacional, con 35 o 40 o 45% de los votos, como dice Francisco, que pudieran tener los candidatos a diputados federales, Morena con 45% de los votos tendría más de 50% de los representantes. Esto es lo que pasaba en la época del PRI. A veces ganaba el PRI una casilla por un poquito y otra por un poquito y otra por un poquito, y todos los que habían perdido por un poquito no tenían representantes. Entonces estableció un sistema que además de tener diputados de mayoría, había diputados de representación proporcional. Ahí se suman todos los votos de los partidos que perdieron y se asignan otros diputados de manera proporcional a los votos que tuvieron, no uno por cada distrito, sino proporcional a la votación global. Este sistema de representación proporcional balanceó las cosas e hizo que el PRI perdiera la mayoría absoluta en las cámaras y a la larga se pudiera reformar la ley electoral y pudiera haber una transición, etcétera, y luego una alternancia. Pero al mismo tiempo que la representación proporcional corrige la aritmética de la representación por mayoría pura, tuvo un efecto que cada vez fue siendo peor en este país, que fue que los diputados se debían más a los líderes de los partidos que a los ciudadanos, porque para ser representante por el sistema de representación proporcional, lo que se necesitaba era estar en una lista que había diseñado el líder del partido. Y si uno estaba hasta arriba de la lista, seguro era diputado, no tenía que hacer campaña. Entonces le debe la diputación al líder del partido, no a los ciudadanos que votaron por él. Este sistema
de representación proporcional que tiene un sustento muy claro, muy democrático, en la práctica ha resultado antidemocrático. Y esa es la gran reforma pendiente, me parece. Hay otros países donde las listas de representación proporcional no las hacen los líderes de los partidos, las hacen los militantes o las hacen los votantes. Hay países donde del anverso de en el reverso de la boleta, uno vota por los posibles representantes de representación proporcional. Entonces es el ciudadano el que jerarquiza las listas. Lo que hemos visto pues en los últimos 30 o 35 años, desde que empezó a cobrar fuerza el sistema de representación proporcional, es que cada vez hay más diputados impresentables. Los eligen los líderes de los partidos porque saben que les van a ser leales o porque son muy buenos operadores, pero no porque representen a la ciudadanía. Siempre después de una elección complicada, y esto lo va a hacer, ha habido una reforma electoral. No sé si ahora vaya a haber una reforma electoral o no, pero si estamos pensando en los temas de la agenda pública que no están en la disputa electoral ahorita, debería haber una reforma electoral que ponga en el centro corregir los efectos perversos de la representación proporcional, que por supuesto queremos mantener. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Le pido a Enrique que cerremos esta mesa. Gracias, Yolanda. Bueno, trataré de ser breve. Creo que los colegas han puesto varios de los temas que justo yo traía como para el cierre de los puntos que tengo para presentar. Y me parece que sí, más que como aseveraciones, va a ser bien interesante para analizar en estos procesos electorales del 21. Por ejemplo, ¿qué va a pasar o qué tanta influencia y qué tanto peso tiene esta figura del Ejecutivo en las elecciones de los estados? Me parece que, a diferencia de lo que podemos analizar en otras elecciones intermedias, la presencia, por ejemplo, en las mañaneras y en estas líneas que define para la discusión nacional, sí han ido marcando, para bien y para mal, muchos de los temas de la agenda que están presentes en la vida cotidiana. Es muy complicado que incluso en las agendas locales o en las agendas estatales se puedan subir, de hecho, a esas discusiones, y creo que muchos candidatos y candidatas han preferido no subirse a ese escenario porque evidentemente les plantea un hándicap bastante interesante. Y entonces estamos de alguna manera viendo una normalidad distinta en estas elecciones intermedias, en donde esta interacción de las élites locales con las propias fuerzas federales, incluso de los partidos, bueno, pues de alguna manera me parece que van a marcar estos ambientes o microclimas en cada una de las entidades. Yo, igual que los colegas, creo que vendrá un conflicto postelectoral, como ya ha ocurrido en otros momentos, y yo más bien asumiría este conflicto de judicialización como parte de la vida democrática, es decir, cuando hay un proceso que no puede ser resuelto por las instancias administrativas o cuando hay un conflicto incluso para la designación. Por eso hacía yo referencia en mi intervención anterior de la reforma del 14, que deja muchos puntos ciegos en donde la discrecionalidad y los puntos de negociación serán los que resuelvan varios de los conflictos. Y en efecto, yo creo que la mejor encuesta de las elecciones va a ser el resultado de las propias elecciones. Hacer pronósticos puede resultar algo arriesgado. Sin embargo, coincido completamente con lo que mencionaba Francisco Abundis en términos de los umbrales o las posibles proyecciones, en donde, si hacemos caso de todos estos elementos, por lo menos en el espacio federal, de la conformación, de la posible conformación, una vez que se resuelvan todos los temas jurídicos y jurisdiccionales, pues muy probablemente, a pesar
de esa reducción que mencionaba Fernando Castaños, de las preferencias. Recordemos que no necesariamente la simpatía por un personaje político representa un voto directo, es decir, puede haber una preferencia, una simpatía por algún personaje, por algún proyecto político, y eso no necesariamente se traduce en niveles de votación, y eso me parece que es histórico. Pero si hacemos caso a estos datos, en efecto, coincido, creo que por ahí de arriba digamos, del 45% tendrá Morena como partido político en términos de esa conformación o de esa propuesta de conformación entre el 45 y el 47%, y después vendrán las otras fuerzas políticas en donde estará esta coalición PT, PT, digamos, verde, que podrían estar ahí del 8-9%, y creo, y esto a lo mejor me equivoco, pero creo que en términos de una lectura más o menos rápida, creo que a pesar del reposicionamiento que tienen algunos partidos en el espacio de lo estatal o de lo local, como la coalición PRI o PAN, PRI, PRD, creo que en ese sentido sí podemos leerlos como los grandes perdedores en ese sentido del proceso electoral, precisamente por el avance y la consolidación que tiene Morena en tanto instituto político. Y finalmente, bueno, para cerrar estos dos elementos que yo señalaría, en efecto, creo que estos microclimas en las entidades federativas o estas microelecciones en donde juega, por una parte, la presencia del presidente, la presencia del partido Morena, pero también de la articulación de las élites locales, creo que, y obviamente los escándalos que ha habido en el espacio público y en medios, creo que ha marcado un poco esa reducción, es cierto, de la preferencia por Morena en varias de las entidades federativas, pero coincido con el dato que trae el doctor Castaños en el sentido de que al menos 9 de las 15 de gubernaturas que están en disputa, probablemente, y si las elecciones y las tendencias siguen en el mismo sentido, estarán o estarían consolidándose para Morena, sin que esto sea, por supuesto, un pronóstico, sino evidentemente una lectura de estos datos que están ahí. Creo que algunos de los estados que van a estar más cerrados, digamos, estaría vinculado Campeche, el propio Nuevo León, aunque puede haber algunos elementos importantes, y algunos otros de los estados en donde Morena todavía va al frente, seguramente van a estar mucho más cerrados y mucho más peleados de lo que las propias encuestas han planteado. Y me parece que hay que estar como muy atentos de esa lógica en el espacio de lo estatal y el peso o no que podrá tener digamos, el presidente de la República, las mañaneras y este arrastre que normalmente se da en las elecciones presidenciales, pero que creo que en las elecciones intermedias nunca se había visto un fenómeno con estas características. Ahora, y con esto cierro con algunos elementos que me parece que coinciden con temas que han planteado los colegas también en términos del cierre de esta participación. Creo que uno de los retos importantes para el proceso electoral, no nada más en términos discursivos, sino en términos de lo que está ocurriendo en el propio proceso y que de alguna manera influye en los propios resultados, es en efecto la violencia en el país, que no es nueva y que no viene de 3 años para acá, pero que evidentemente se ha incrementado y está presente además en las elecciones de manera muy clara. Por lo menos las cifras que yo he revisado es que suman alrededor de 30 candidatos que han sido asesinados. Y aquí habría que decir, no son de un solo partido político, eso no nos tranquiliza, evidentemente, pero un poco a lo que me refiero es que desafortunadamente está generalizado este clima de violencia y esta lamentable pérdida de vidas. Y otro elemento que va a estar presente justo ahí es el uso de los programas sociales. Coincido con Francisco Abundis que no necesariamente se ha descrito y se ha analizado, me parece, para estas elecciones. Me parece en los 3 niveles, tanto en el espacio federal, en el estatal y el municipal. Las campañas que no están reguladas necesariamente en medios digitales y que abre toda una discusión y un debate sobre el modelo de comunicación política y el peso que tienen los medios digitales o las redes sociales. Y me parece que, y con esto voy cerrando, sí creo que hay un tema muy importante en donde coincido con Francisco Reveles. Hay temas que es necesario visibilizar
que están presentes en la parte no coyuntural, sino más estructural de los problemas de este país, y que en definitiva, a diferencia de lo que él hizo en términos de analizar todas y cada una de los fundamentos y de las plataformas de los partidos políticos, me parece que el problema, y es un problema grave, es que en efecto hay un desfase entre esas plataformas políticas y la acción política, en donde muchas veces no van los propios legisladores, ya no digamos los ciudadanos, me parece que los propios legisladores o los propios miembros de los partidos políticos, me parece que desconocen las propias campañas, las propias plataformas de sus partidos políticos, y eso hace que muchos de los problemas estructurales pues estén pasados por alto, no por un partido político, sino desafortunadamente por toda la clase política que en definitiva no está a la altura y no está respondiendo a los temas estructurales de este país. Y finalmente, creo que justo estamos parados en un punto en donde, desde mi muy particular punto de vista, las campañas realmente son de un nivel muy bajo y sin propuestas concretas de resolución de muchos de los problemas, pasando por seguridad, pasando, por supuesto, por combate a la pobreza, por mejora de las condiciones económicas de todos o de la población en general. Y eso me parece que se vincula con un problema muy complejo en donde insisto en que creo que estamos parados en medio de un proceso en donde un viejo sistema político no termina completamente de morir y un sistema político mucho más horizontal, mucho menos vertical, mucho más democrático, no termina, digamos, de nacer. Y en ese sentido, me parece que ese es el contexto, además de todos los que hemos mencionado y han mencionado los colegas, que nos plantea la dificultad que tendremos como electores para ir a emitir nuestro sufragio en las siguientes elecciones, con todos estos elementos y ponderaciones que hemos mencionado. Y cerraría nada más diciendo que me parece que es importante identificar que sí creo, y esto me parece que va a ser un tema que podremos discutir, me parece, de aquí y en adelante en los siguientes 3, 6, 9 años, que en cierta medida sí estamos viendo una suerte de disputa por la hegemonía en México, entendiendo justo esa discusión por mantener y controlar los espacios del ejercicio del poder en el país. Con eso cerraría y muchísimas gracias, Yolanda y colegas. Bueno, yo les agradezco a todos ustedes su participación en esta mesa. Se me olvidó decir que esta mesa fue organizada por la Revista Mexicana de Sociología. Agradecerle a José Luis Velasco su iniciativa para organizar estas mesas. Yo me quedaría con algo que creo que implícita o explícitamente todos los ponentes han dicho y que creo que en esta elección la discusión fuerte va a estar después de la elección, ¿sí? Va a estar después de la elección en función de una nueva reforma, en función de que ya no solamente estamos precisando una compra de votos, sino una compra de votantes, que son procesos a mucho más largo plazo y que tienen como origen esta cuestión de los programas sociales, las formas de representación, que tanto estas formas de representación que a lo largo de 20, 25 años de reformas políticas se han ido estructurando en este país, son suficientes para contener una serie de conflictos sociales y políticos que se expresan mucho en la conversación pública y en esta conversación pública en particular en estas elecciones. Entonces, creo que quedan un montón de temas que seguramente nos convocarán a una próxima reunión después de ver lo que pasa en estas elecciones. Muchas gracias y de nuevo gracias al instituto y gracias a ustedes por aceptar nuestra invitación a participar en estas mesas. Gracias. 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 Saludos. Gracias, Yolanda. Saludos, colegas. Saludos a Saludos, todos. colegas. Que estén bien. Gracias, hasta luego. Gracias.